Buenas, un gusto en saludarles en esta ocasión. A continuación, mi grupo de compañeros y mi persona les hablaremos un poco sobre las diferencias y similitudes entre el lenguaje cinematográfico y el televisivo. Pero primero debemos saber qué es la televisión y qué es el cine. El cine, también conocido como séptimo arte, es una forma de narrar historias a través de la imagen que nació en el siglo XIX y con el pasar de los años contó además con sonido. Las llamadas películas nacen de la unión de miles de fotogramas juntos consecutivos que crean la ilusión de movimiento. Más allá de esto, el cine cuenta con muchos aspectos simbólicos y técnicos que complementan esta forma de narrar y se divide en múltiples géneros dependiendo del tipo de historia que se desee. Características. El cine es un punto donde convergen diversas artes, como la fotografía, la escritura literaria, la música y otras. En la realización de las obras cinematográficas está involucrado un numeroso equipo multidisciplinario, el cual está encargado de diversas áreas de la elaboración. Al narrar historias, el cine responde a las clasificaciones tradicionales usadas en el teatro y la literatura, como lo son el drama, la comedia, entre otras. Sin embargo, también posee una clasificación que atiende a la realización del filme y al grado de intención artístico del mismo. Entre esos está el comercial, el autor independiente, de animación, documental, docuficción, experimental y ambiental. ¿Qué es la televisión? La televisión es un sistema que sirve para la transmisión y recepción de sonidos e imágenes que aparentan movimiento a distancia que usa un dispositivo de difusión. Esta transmisión puede ser lograda a través de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o las que haya propiedad abierta y de pago. El destinatario de todas estas señales es el televisor. Esa pantalla negra que vemos y tenemos en nuestros cuartos, salas, habitaciones y donde vemos series, películas y todo lo que sea proyectos audiovisuales. Un dato curioso es que el primer televisor comercial fue fabricado por un escocés en el año 1926. La televisión cuenta con las siguientes características. La transmisión de las imágenes y el sonido a los aparatos de televisión se produjeron tradicionalmente por ondas de radio. Estas señales podían ser de varios tipos, NTSC, PAL o SICAM, conforme a sus especificaciones técnicas que variaban de acuerdo a la región geográfica. El contenido transmitido por televisión puede ser en vivo, es decir, que ocurra al instante mismo de su transmisión, o en diferido, o sea, grabado y producido con anterioridad a su transmisión. Existen 4 tipos: la mecánica, que fue el primer modelo de televisión que se empleaba series de fotografías; la electrónica, que fue a partir de los rayos catódicos; y el iconoscopio, que se desarrolló esta televisión y se masificó durante los años 50; la digital, que fue el advenimiento de las tecnologías computarizadas que se permitió desarrollar la televisión digital; y el Smart TV, que es el modelo contemporáneo de televisión que aprovecha las tecnologías 2.0 y el empuje del Internet para un modelo de conexión mucho más avanzado. También se tienen 2 modelos de calidad de imagen: la definición estándar y la definición alta. La primera permite, en su versión digital, unos 720 por 576 píxeles, mientras que la segunda permite unos 720 por 1280 píxeles. Existen 4 modelos de transmisión: la radial, que es característico de las televisoras con señal abierta o pública, que se transmite a través de las ondas de radio; por cable, que es típico de las televisoras de pago; por satélite, que la transmisión de las imágenes se da a partir de un satélite repetidor; y por último la televisión IP, que es la televisión por internet, que sustituye al televisor por las computadoras de nueva generación y recibe su información vía web, a través de Wi-Fi o señales convencionales de cable de red. También contamos con que la programación televisiva puede clasificarse de la siguiente manera: informativos, que brindan contenido periodístico de actualidad al público; los educativos, que persiguen fines pedagógicos o formativos en su audiencia; los infantiles, que son emisiones destinadas al público infantil; el entretenimiento, que son programas de entretenimiento para adultos y jóvenes como shows de humor, sátira, variedades; y ficción, que son producciones ficcionales como películas, series o telenovelas. Por último, tenemos que existen 2 formatos: el 4:3, que es la fórmula tradicional de la televisión analógica, y el 16:9, que es el formato introducido en los años 90 por la televisión digital, mucho más amplio y agradable al ojo humano. Similitudes entre el cine y la televisión.
El cine y la televisión tienen muchas más similitudes de las que podríamos pensar. Estas similitudes se dividen en 3 rasgos importantes: el lenguaje audiovisual, la realización y el género. En el lenguaje audiovisual tenemos que para el cine y la televisión se utilizan los mismos elementos de la composición, así como los planos, los ángulos de cámara, los colores, la iluminación, el espacio, el volumen, el contraste, los signos y símbolos, etc. En la realización, tanto para el cine como para la televisión se necesita un guión, un equipo de producción, un equipo técnico y las fases de la producción como la preproducción, el rodaje y la postproducción. En los géneros tenemos que tanto para el cine como para la televisión tenemos los géneros de drama, de comedia, documentales y animación, que para la televisión serían las telenovelas, los sitcoms, las noticias y las series animadas respectivamente. A continuación les voy a hablar un poco de las diferencias entre el cine y la televisión. Como primera diferencia tenemos que en el cine se busca la unión de múltiples tomas con la intención de montar una historia, no estando limitado a un tiempo real. En cambio en la televisión se busca la unión de varias tomas, pero esta vez con la idea de presentar una historia en el menor tiempo posible y en tiempo real. Como otra de las diferencias, tenemos que en el cine se utilizan cámaras costosas y de mucha tecnología, buscando la mayor calidad de imagen y mejor resolución. Por el contrario, en la televisión se utilizan cámaras que sean bastante manejables. Se sacrifica en este caso la calidad de imágenes por una mejor movilidad del equipo. Como última diferencia, entre muchas que existen, en el cine el sonido es envolvente por la calidad que éste tiene. Por esa razón ha sido creado. Además utiliza formatos digitales. Por el contrario, en la televisión, el sonido se limita al poder de las bocinas y a los sonidos que el micrófono ambiental puede captar. Este no se divide y además de utilizar formatos digitales, también utiliza formatos análogos. Buenas, mi nombre es Renato Caimi y hoy les vengo a exponer qué es el lenguaje cinematográfico. ¿Qué es? Es el lenguaje que se usa para las producciones audiovisuales para explicar la historia que hay detrás de estas. Generalmente es el director el que tiene el peso a la hora de tomar decisiones en cuanto a los recursos de este lenguaje, que van a ser usados para las producciones. El lenguaje cinematográfico sirve para transmitir un determinado mensaje al espectador, despertando en él unas emociones u otras, y, por lo tanto, ha de ser estudiado con precisión previamente. Características del lenguaje cinematográfico. Al planear tus imágenes, se puede pensar en el tamaño del plano, cómo se ven las cosas de grandes, composición, cómo se colocan los elementos en la escena, la posición, donde se encuentra la cámara, cómo se muestra el movimiento, qué tipo de configuración del lente utiliza y cómo se ilumina la escena. En una buena película, el público entiende la historia que el cineasta está tratando de mostrar y sienten lo que el cineasta quiere que sientan. Elementos del lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico está compuesto por diferentes elementos, los cuales veremos a continuación que ayudan al director a transmitir el mensaje que desea al espectador. El primero es la composición. Hacer la composición consiste en pensar qué se pone en el plano y qué se deja por fuera, y cómo se organizan los elementos que aparecen en el plano. Para hacer que la composición más natural, se busca la forma de que todo en la imagen esté equilibrado. Un ejemplo de esto es la regla de tercios. Posición de la cámara y angulación. Además de usar diferentes tamaños de disparo de cámara, hay que elegir desde dónde se filma. Puede usarse grúas, escaleras, grabar desde ángulos inusuales, cámara en hombro, etc. Un ejemplo de angulación es la angulación cenital, que es la que se dice que es el ojo de Dios. Movimiento. La mayoría de los disparos necesitan algún tipo de movimiento para darles vida. La cámara puede mantenerse fija mientras los personajes se mueven o pueden moverse también. Un ejemplo del movimiento en cámara es el tilt up y el tilt down, que es mover la cámara hacia abajo o hacia arriba. Luz y color. La luz y el color no solo ayudan a ver las cosas, sino
que pueden hacer que se vea reflejado el estado de ánimo de los personajes. Esto es muy importante, por ejemplo, se conoce que los colores fríos como el azul representan tristeza y los colores cálidos representan alegría como el amarillo y entre otros. Sonido. El sonido es otro de los elementos del lenguaje cinematográfico. De hecho, es un elemento muy importante y que mucha gente pasa por alto. El sonido de una película o banda sonora aporta muchísimo al nivel narrativo y rítmico de una película o video. Muchos cineastas y audiovisualistas dicen que el sonido es el 50% de la cinematografía. El ritmo hace referencia al dinamismo o lentitud con el que se percibe una historia. Esta percepción puede modificarse mediante la duración de los planos, la intensidad dramática y el tipo de montaje. El montaje. El montaje es uno de los elementos del lenguaje cinematográfico más conocido e importante, ya que es aquel al que se va a dar el ritmo y la estructura definitiva a todo aquello que hemos grabado previamente. Hay que tener claro que no solo se busca dar un ritmo concreto, sino que a través de este y de la estructura se busca también dar intencionalidad concreta gracias a cada uno de los planos que se usen. Lenguaje televisivo. El lenguaje televisivo, como el lenguaje audiovisual, da mensajes al espectador por medio de imágenes, signos y sonidos, más allá de los diálogos. El análisis de esta acción constituye la esencia semiótica de la televisión. Cada imagen en la pantalla es un signo, tiene un significado y es portadora de información. La televisión utiliza códigos muy parecidos al cine. Los formatos de televisión son ficción, con géneros de series, miniseries, telenovelas, telefilmes, etc. Documentales, que describen la realidad y el entorno. Entretenimiento, que basan su contenido en sorpresas, humor, sentimientos y emoción. Algunas características del lenguaje televisivo son: utilizar repeticiones, evitar términos ofensivos o discriminatorios, cuidar la vocalización y tono adecuado. Los programas están divididos por grandes bloques de publicidad. Los mensajes son muy llamativos para mantener el interés, entre otros. Los elementos necesarios para llevar a cabo la televisión son: un estudio donde se grabará la mayoría de los programas, la producción para llevar a cabo el rodaje, preproducción, producción y postproducción, el guión y la realización, que cumple la misma función que la dirección en el cine. Similitudes entre el lenguaje cinematográfico y televisivo. Buena parte de los recursos y técnicas del lenguaje televisivo proceden del lenguaje cinematográfico: el encuadre, la sucesión de los planos, las secuencias y las mezclas. Ambos utilizan la lógica de la emoción más que de la razón, intentando siempre captar y mantener la atención del espectador. Ambos lenguajes contienen un sistema de comunicación mixto en el que se combinan lo verbal, acústico, visual y sonoro. Los dos son medios de expresión audiovisuales vinculados a otros medios de expresión puramente visuales, sonoros y dramáticos, así como la pintura, fotografía, música, el teatro y la literatura. Diferencias entre el lenguaje cinematográfico y televisivo. 1. El lenguaje televisivo es una conjugación del lenguaje visual, cinematográfico, el lenguaje auditivo, verbal y no verbal, radiofónico, y el lenguaje periodístico, sobre todo de las informaciones, tales como noticias o reportajes. Por el contrario, el lenguaje cinematográfico se compone de elementos como el sonido, el ritmo, el espacio, el movimiento, el montaje, la iluminación, el tono y el color. 2. El discurso televisivo transmite códigos ideológicos tradicionales, mientras que el cinematográfico expresará los códigos que desee el realizador. 3. El lenguaje televisivo está pensado para ser empleado en forma de bloques que, a su vez, deben ser considerados como únicos, esto debido a la incorporación de televidentes, a pesar de ser parte de un todo. El lenguaje cinematográfico, en cambio, está pensado para ser utilizado de una forma narrativa continua, sin cortes. 4. El lenguaje cinematográfico posee un comienzo y un final. La duración del material cinematográfico determinará la conclusión del mensaje. Lejos de esto, el lenguaje televisivo no concluye nunca.
Es el propio espectador quien determina la duración del mensaje a través de la práctica del zapping. 5. Y último punto. El discurso generado a través del lenguaje cinematográfico estará determinado por el realizador conforme a la audiencia que desea atraer. En contra, el lenguaje televisivo expone un discurso apreciable por todos, es decir, instala la puesta de circulación de discursos con mínima profundidad y máxima extensión de temas. Hola, soy Ariana Rangel y mi punto a exponer es la relación entre el cine y la televisión. Puede decirse que hasta los primeros años de la década de los 70, el cine tan solo había tenido un único canal de distribución, realmente válido y eficaz, la sala cinematográfica. Dentro de las distintas programaciones televisivas comerciales, su identidad se había mantenido prácticamente al margen de la oferta en general. Incluso si se remonta en la historia a principios de los años 50, los grandes estudios de Hollywood practicaron el obstruccionismo respecto a la industria televisiva, ya que se negaron a vender o alquilar sus películas. Lo incuestionable es que en la actualidad la exhibición de películas ha terminado por convertirse en una de las más importantes apuestas de las cadenas televisivas, tanto públicas como privadas, y de todo ello sin suponer, en modo alguno, el hundimiento de la estructura productiva cinematográfica y audiovisual. Por tanto, en contra de lo que en primer momento vaticinaban los grandes estudios, el binomio cine-televisión no ha puesto el fin del séptimo arte. Una de las ventajas de la televisión sobre el cine es que el formato televisivo permite desarrollar historias paulativamente, mientras que el largometraje tiene un tiempo limitado para contar una historia, plantear un conflicto, desarrollar personajes y resolver situaciones. Las series televisivas tienen la oportunidad de tomar todos los aspectos mencionados y darle su tiempo a través de capítulos y temporadas, permitiendo así explorar y evolucionar la trama constantemente y crecer junto con el espectador. Por ello que se diga que algunos argumentos son más apropiados para el formato de la pantalla chica que para el de la pantalla grande, ya sea por su complejidad, por su variedad temática y de personajes, o por su potencialidad hacia diferentes rumbos de desarrollo que la historia misma puede tomar. Es decir, en ocasiones algunos relatos son mejor contados cuando se desenvuelven y presentan de poco en poco y a largo plazo. Si bien el formato cinematográfico debe tomar su tiempo para desarrollar tramas y permitir al espectador entrar en la historia, entender a los personajes y comprender sus metas, mismo que hace una serie de televisiva en su capítulo piloto, a diferencia que continúa a estos procesos. A través del cine o de la televisión son distintos. Espero que les haya gustado y que haya sido de su completo agrado. Muchísimas gracias.